Bien, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vamos a... solo está Christopher ahorita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. El tema 4. Haciendo así un resumen, ¿verdad? Hicimos todo un recorrido por la parte macroscópica, viendo los diferentes enfoques que hay para estudiar la parte macroscópica de los sistemas, pasando por todos los potenciales, todas las relaciones termodinámicas. Luego comenzamos a estudiar algunos elementos estadísticos generales que nos iban a servir para hacer nuestro desarrollo de la mecánica estadística. Luego comenzamos a aprender a ver cómo se estudiaban los sistemas de muchas partículas, cómo se hacían los conteos, ¿verdad? Es decir, cómo se estudiaban los microestados, porque eso es importante entonces para formular ahora los ensambles. Ahora vamos a entrar precisamente con los ensambles. Y vamos a comenzar entonces este tema 4 con el ensamble microcanónico. Para establecer el ensamble microcanónico vamos a establecer un postulado. Y es que todos los estados microscópicos accesibles a un sistema cerrado en equilibrio son igualmente probables. Son igualmente probables, todos los estados microscópicos. O sea que no hay ningún privilegio por uno o por otro. Estamos hablando de un sistema cerrado, que es en el cual nos vamos a enfocar en el caso del ensamble microcanónico. Entonces, el ensamble microcanónico se basa en un sistema que tiene especificadas el número de partículas, el volumen y la energía. Y además de eso, ciertas restricciones internas que las vamos a resumir de manera colectiva con la expresión entre llaves X y para indicar constricciones internas. Pueden ser, por ejemplo, sobre el volumen, o sobre la energía, o sobre el número de partículas. El número de estados microscópicos, pues lo vamos a llamar omega, y va a ser una función de, entonces, en este caso, de la energía, del volumen y del número de partículas, y también de las constricciones que tengamos. En los ejemplos anteriores en que habíamos calculado este número de microestados, teníamos dos fluidos separados por una pared adiabática impermeable. Esa era una restricción interna. La probabilidad de encontrar un sistema sujeto a esas restricciones era proporcional a omega de E, B, N y XY, de las restricciones. Eso lo escribimos entonces como P de XY proporcional a omega. Ok. Nosotros usaremos ahora por simplicidad la notación P de XY para no escribir tanta dependencia, ¿verdad? Para desarrollar un tratamiento estadístico de procesos termodinámicos que provienen de remover un conjunto de restricciones internas, o sea, usaremos esa PXY. ¿Verdad? Para hablar de un tratamiento estadístico de procesos termodinámicos que provienen de remover un conjunto de restricciones internas. Y bien, vamos a desarrollar el formalismo del ensamble microcanónico para calcular las propiedades termodinámicas de algunos modelos estadísticos. Por ejemplo, nosotros asociaremos S con el logaritmo natural de omega. O sea, aquí una propiedad que es microscópica, como es omega, que es proporcional a la probabilidad, se asocia con S. Acuérdense que omega es el número de microestados accesibles. Ok, entonces vamos a comenzar a estudiar las situaciones en las cuales se aplica el ensamble microcanónico. Vamos a suponer que tenemos un sistema cerrado, eso es importante. El sistema completo, que está acá,
que lo componen dos subsistemas E1 y B1 es cerrado. Y vamos a suponer que en principio los dos subsistemas cerrados, el sistema 1 y el sistema 2, están también a través de una pared acá que es adiabática. O sea, esta pared no permite ni el flujo de calor en principio, ni el flujo de partículas. O sea, están completamente aislados estos dos sistemas. Bueno, entonces es fija e impermeable, o sea, no se puede mover ni permite el paso de moléculas. Entonces, en cada lado hay un número de estados accesibles. Omega 1 para el sistema 1 y omega 2 para el sistema 2, y cada uno depende de las variables extensivas E, B y N, de la energía, del volumen y del número de partículas, y define el número de estados microscópicos accesibles, pues al sistema 1 y al sistema 2, cada una de ellas. Como los dos subsistemas son independientes, entonces el número de microestados del sistema compuesto, le vamos a llamar simplemente omega, es omega 1 por omega 2. Supongamos que en un momento dado la pared se separa. Ahora vamos a quitar la pared separadora. No se separa, sino que la permitimos que sea diatérmica. Es decir, comienza entonces a intercambiar energía de un lado para el otro. Entonces, la energía total se va a mantener fija. La energía de la suma de las dos energías. Pero la energía de E1 y E2 ahora pueden fluctuar. Pueden fluctuar. Y con la restricción que se mantiene de que es cero la energía total del sistema compuesto es E1 más E2. Vamos a tratar de pensar en que E1 es nuestro sistema, el cual queremos estudiar. O sea, vamos a ir fijándonos en E1 poco a poco y vamos a ir escribiendo todas las propiedades para E1. Entonces, en ese sistema E1 está variando la energía. Pero la restricción es que la energía de ese sistema más la energía del alrededor, que es E2, da la energía total y ya se mantiene fija. Los demás parámetros no van a cambiar. B1 y B2 se mantienen fijos y N1 y N2 también. El total de estados, de microestados del sistema compuesto, tal que el subsistema 1 tiene energía E1 y el sistema 2 tiene energía E2, que va a ser E0 menos E1, ¿verdad? Por la restricción. E2 es E0 menos E1. Puede ser escrito entonces como omega de E1 por E0 igual a omega de E1 por omega de E2 por E0 menos E1. Este es omega 2. Hemos quitado los parámetros fijos. Hemos quitado ahí la dependencia de N1, de B, de B1, de N2 y de B2 por simplicidad. Acuérdense que solamente está variando la energía. Entonces la probabilidad correspondiente va a ser proporcional a omega y entonces va a ser C por omega de E1, E0. Esa sería la probabilidad de que la energía del estado 1 sea E1. Y con los otros parámetros que están fijos, ¿verdad? Que no van a cambiar, eso no es relevante ahorita. Y entonces esa probabilidad que sería C por omega la podemos escribir como el producto de las probabilidades omega 1 de E1 y omega 2 de E0 menos E1. Si aplicamos la condición de normalización, esa suma de esa probabilidad toda esta probabilidad, esta suma de P de 1 debe dar 1 sobre todas las energías. Las energías pueden evaluar desde que E1 sea 0 hasta que la energía sea totalmente en E1, o sea que sea E0. Esos son los posibles valores que puede tener la energía en el estado 1. Entonces, esa suma es 1. Si sacamos la C para afuera, entonces podemos escribir que C por omega C igual a 1
donde estamos llamándole omega C a la suma a esta suma que está acá de los omega 1, omega 2. Es el total de microestados accesibles al sistema compuesto 1 más 2 con energía entre 0 y E0. ¿Verdad? Es que cuando tenía yo sigma C solo omega 1 por omega 2, de E era con energía E, pero ahora tenemos una suma, entonces esa es el número total de microestados accesibles al sistema compuesto 1 más 2 con cualquier energía entre 0 y E0. Entonces esa es la constante que va a normalizar la probabilidad. Si tuviéramos un sistema continuo, esa suma se sustituye por una integral para determinar la condición de normalización. Entonces, la constante de normalización sería esa integral que está ahí, ¿verdad? Sería la integral de 1 hasta E1 más D1, de omega D1, omega 2, de E0 menos E1 por DE1. Solo cambio la suma por una integral. Bueno, aquí hay un punto, ¿va? Si E1 aumenta, el número de estados accesibles a E1 aumenta. Y entonces, ¿qué pasaría? El de E2 disminuye. Por lo tanto, la probabilidad va a ser una que aumenta y una que disminuye. Por lo tanto, si multiplicamos las dos, se va a ver una situación como esta. Se va a ver una curva como esta que está aquí, que tiene un máximo en un valor que le vamos a llamar E8. O sea que nosotros partimos del hecho de suponer que la probabilidad esa tiene un máximo. Entonces, y entonces nosotros vamos a tratar de encontrar cuál es ese máximo. ¿A qué valor de E1 se encuentra ese máximo? Hay una razón por la cual se utiliza, en vez de utilizar P, se utiliza logaritmo de P. Y es que es equivalente maximizar el logaritmo de una función que la función misma. Es decir, si ustedes tienen la función y tienen el logaritmo y la maximizan, van a encontrar que el valor máximo es el mismo. Ese es el problema 1 de la tarea 5 que van a encontrar ustedes ahí para que lo hagan. ¿Verdad? Ese es el problema 1 de la tarea 5. Entonces ahí se los dejo para que ustedes hagan ese problema. Las ventajas de usar logaritmo, bueno, no nos importa ya porque el máximo va a dar el mismo, pero ¿por qué entonces el logaritmo y no la otra? Porque el logaritmo es más suave, es un comportamiento más suave, ¿verdad? El logaritmo baja, o sea, una función es monótona creciente, el logaritmo la vuelve más lenta. Y además que como vamos a tener que hacer derivadas, es más fácil derivar sumas que productos. Entonces hay una regla en la cadena, entonces el logaritmo de P1 se convierte en una suma. Y por lo tanto eso hace más fácil el proceso de derivación. Entonces vamos a llamar f de 1 al logaritmo de p de 1, siendo p de 1 c por omega 1 por omega 2. Entonces aquí tengo el logaritmo de un producto, lo cual lo separo en el logaritmo de una suma. Entonces logaritmo de c, logaritmo de omega 1 más logaritmo de omega 2. Y la condición de máximo es que la parcial de f con respecto a E1 sea 0. ¿De acuerdo? Esa es la condición que maximiza la función. En este caso, ¿cuál función? Pues f, que es el logaritmo de p de E1. Entonces, si derivamos acá, la derivada del logaritmo de C0, la derivada del logaritmo de omega 1 es parcial de, entonces, de omega 1 con respecto a E1, lo escribimos así. Cuando derivan acá esta, como estamos derivando respecto a E1, entonces la parcial del logaritmo natural de E2 de omega 2 con respecto a E1 es la parcial, con respecto a E2, perdón, aquí vamos a derivar con respecto a E2, va a ser
la parcial del logaritmo natural de E2, como E2 es una como E1 es una función de E2 a través de esto, entonces va a ser la parcial del logaritmo natural de omega 2 con respecto a E2 por la parcial de E2 con respecto a E1, que es menos 1 por esta regla de la cadena, y entonces aparece este signo menos aquí. Quiero que ver si ahí que revisen y que me digan si les queda claro eso. Está bien, ¿verdad? Acuérdense que E2 me está fallando la computadora. Bueno, E2 es 0 menos E1. Y recuerden que entonces la parcial de logaritmo natural de omega 2 con respecto a E1 la puedo escribir como la parcial del logaritmo natural de omega 2 con respecto a E2 por la parcial de E2 respecto a E1. Y esta es menos 1, ¿verdad? Por este signo. Aquí queda este signo. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a introducir así un poquito como fuerte, ¿verdad? De manera directa, pero después nos vamos a justificar que esa introducción es correcta conforme a las observaciones macroscópicas que nosotros sabemos. Vamos a introducir la definición de entropía. Vamos a definir la entropía de un sistema que tiene energía E como la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de omega de E. Donde omega de E ya sabemos que es el número de microestados accesibles. Entonces vamos a introducir de esa manera la entropía. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, de aquellos ejemplitos cuando habían lanzadas de monedas y lanzadas de dados, o cartas, por ejemplo. Las situaciones más entrópicas eran cuando había mayor número de microestados. Entonces, eso explica, ¿verdad?, que la razón que hay entre un mayor número de microestados con la entropía, más desorden. Cada a su vez, la constante de Boltzmann, no se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, vamos a ver que vamos a obtener la condición termodinámica de equilibrio. O sea, que la temperatura del sistema 1 sea igual a la temperatura del sistema 2, que es lo de esperarse, ¿verdad? Si yo pongo dos sistemas que están en interacción, intercambiando calor, van a pasar de una situación en la cual estaban a diferentes temperaturas a una situación en la cual la temperatura es igual, que es la situación de equilibrio. Vamos a ver si esto es cierto. Asumiendo esta definición, la condición de maximización de la probabilidad equivale a la maximización de la entropía. O sea, si maximizamos el logaritmo natural de omega, maximizar esa cantidad significa maximizar la entropía. Ok,
Ok, vamos a tomar otra vez la condición de máximo. La condición de máximo era que esta derivada parcial de omega de E1 con respecto a E1 menos la derivada parcial de omega 2 respecto a E2, aquí es un E1, ¿verdad? Aquí es E1. Perdón, S2, estaba bien así como estaba. Entonces, valuada esta en E1 igual a E1 con 8 y valuada esta en E1 igual a E2 con 8, o sea, es 0 menos E1 con 8. Este es E2, entonces, está acá, parcial respecto a E2. O sea, valuada en los valores máximos, igual a 0. O sea que esa resta es igual a 0. Vamos a definir nosotros una cantidad que le vamos a llamar beta 1. Le vamos a llamar beta 1 a la parcial del logaritmo natural de omega 1 con respecto a E1. Y le vamos a llamar beta 2 a la derivada parcial de omega 2 con respecto a E2. Entonces la condición de normalización sería que beta en E1 con 8 es igual a beta en E2 con 8. Que vamos acá. La condición de optimización, perdón. Esto que está acá, ¿verdad? Este es beta 1, este es beta 2. Y entonces la condición de optimización, en vez de normalización, aquí es de optimización. Optimización es que las betas valuadas en los valores máximos de E1 y E2 son iguales. O sea que la condición de equilibrio, entonces, si nosotros le llamamos beta a esa derivada parcial, o sea, la condición de equilibrio es la derivada parcial del logaritmo natural de omega con respecto a E1 igual a la derivada parcial de omega 2 respecto a E2. Pero si nosotros llamamos beta a esas derivadas parciales, entonces la condición de equilibrio la podemos escribir como que beta de 1 con 8 es igual a beta de 2 con 8. ¿Cómo interpretamos beta? Pues vamos a hacer una interpretación un poquito heurística, o sea, empírica, pero igualmente válida. Si analizamos dimensionalmente beta, las dimensiones de beta deben de ser las dimensiones del logaritmo natural de omega sobre energía. Pero omega tiene número. Entonces es dimensional de número entre energía. Pero número es adimensional. Entonces es adimensional entre energía. Por lo tanto, las dimensionales de beta deben de ser inverso de energía. Eso es importante que recordemos. Entonces, la situación más probable es aquella en la que beta 1 es igual que beta 2. Termodinámicamente, lo que esperamos termodinámicamente en la situación de equilibrio es que T1 sea igual a T2. Eso es un resultado que nosotros ya lo sabemos macroscópicamente, que T1 es igual a T2. Por lo tanto, ese T1 y ese T2 tienen que estar relacionados de alguna manera con beta. Vamos a proponer, como sabemos que la constante de Boltzmann tiene unidades de energía partido temperatura, es lógico que propongamos que beta sea 1 entre K de Boltzmann por la temperatura. Este argumento es macroscópico. Este argumento es de tomar 1 entre K de Boltzmann T, se basa en el hecho de que beta tiene dimensionales de energía inversa. Entonces proponemos esa beta. Y entonces la condición máxima de P es, si beta 1 es igual a beta 2, 1 entre T1 igual a T2, o sea, T1 igual a T2, o sea, proponer macroscópicamente, o sea, el hecho de macroscópico en la condición de equilibrio es T1 igual a T2, es consistente con el hecho de la condición microscópica
de que beta 1 es igual a beta 2, o sea, parcial del logaritmo natural de omega con respecto a E1 igual a la parcial del logaritmo natural de omega con respecto a E2. Decir que esas dos, que esa es la condición de equilibrio, es equivalente a decir que T1 es igual a T2. ¿Ok? Por otra parte, beta es la parcial del logaritmo natural de omega con respecto a E en general, si quitamos el E1. O sea que 1 entre K de Boltzmann T es la parcial del logaritmo natural de omega con respecto a E, evaluada en el punto de equilibrio. O sea que 1 sobre T debe ser la parcial con respecto a E de K por el logaritmo natural de omega de E. ¿De acuerdo? Entonces ese es un resultado pues, importante porque de ahí se puede sacar toda la termodinámica, ¿verdad? A partir de una condición microscópica que es el logaritmo natural de omega. Entonces hay una correspondencia aquí adicional con la termodinámica. La energía interna U es función de la entropía y de la YI variables extensivas. Y sabíamos entonces que el diferencial de U va a ser entonces la derivada parcial de U con respecto a S a YI constante por DS, más la suma de igual 1 hasta N de parcial de U con respecto a YI, de YI, a S constante y a las demás YI constante, ya sabemos, ¿no? No vamos a poner todo eso. Por lo tanto, nosotros teníamos que T era la ecuación T de S, ¿verdad? La parcial de U con respecto a S a Y I, o 1 sobre T igual a la parcial de S con respecto a U a Y, invirtiendo esto. Entonces, 1 sobre T es igual, si asociamos la energía U interna con la energía macroscópica, ¿verdad? Con la energía E que promedio que sacamos de la estadística, la parcial de K del logaritmo natural de omega con respecto a E, evaluada en E igual a E con 8, es 1 sobre T. Porque estamos suponiendo entonces que ese es K de Boltzmann logaritmo natural de omega. Podemos establecer entonces nosotros las siguientes relaciones. Micro-macro. La energía interna es U y es igual a la energía libre más probable. La entropía S es K, logaritmo natural de omega de E, donde omega es el número de microestados accesibles. Por lo tanto, se justifica la definición macroscópica de entropía, de decir de que la entropía es K de Boltzmann logaritmo natural de omega. De tal forma que para un sistema compuesto, entonces la entropía va a ser K de Boltzmann logaritmo natural de omega 1 más K de Boltzmann logaritmo natural de omega 2. O sea, K de Boltzmann logaritmo natural de omega 1 por omega 2. O sea, K de Boltzmann igual al logaritmo natural de una omega compuesta, que sería el producto de estos dos. La condición de probabilidad máxima, PDE, se dará cuando la entropía total sea máxima. O sea que S igual a S1 más S2 sea máxima. Y esto va a ocurrir cuando las temperaturas de ambos sistemas sean iguales. O sea, el sistema va a pasar de un estado inicial de equilibrio que tiene una entropía S inicial y un número de microestados accesibles S final, a un estado final que tiene SF y omega F. Como macroscópicamente de la termodinámica sabemos que delta S es mayor o igual que 0, entonces SFI es mayor que SF es mayor que SI, mayor o igual, y por lo tanto K, logaritmo natural de omega de F, es mayor o igual que K, logaritmo natural de omega I. O sea, hay un incremento en el número de estados accesibles. Eso es lo que asocia precisamente el incremento del desorden, ¿verdad?, en los procesos irreversibles, porque la condición de logaritmo implica la condición de que las omegas también obedecen a desigualdad. El igual es para procesos reversibles y el mayor es para procesos irreversibles.
y esto refuerza el hecho que nosotros sabemos ya de la segunda ley de la termodinámica, que hay una tendencia hacia el desorden en los procesos irreversibles. Aquí termina la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieren al que discutamos algo? Entonces aquí se basa en, ¿verdad? El razonamiento se basa en pensar, en suponer esa beta como 1 entre K de Boltzmann, como 1 entre K de Boltzmann T, K de Boltzmann, sí, ¿verdad? Para poder llegar a la condición de que la condición de equilibrio sea T1 igual a T2, además de suponer que la entropía es K logaritmo natural de omega. Con esa suposición nosotros llegamos a que T1 es igual a T2, la condición de equilibrio, ¿verdad? Con esas dos suposiciones. Sí, está bien. Claro. Ese es el punto fundamental, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces mañana vamos a continuar. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de aplicaciones del ensamble microcanónico, ¿verdad? Ok, jóvenes. A los demás jóvenes. Perfecto. Perfecto, entonces. Ok. ¿Se puede quedar un segundito, Jorge? Sí, está bien. Los muchachos se pueden ya retirar si quieren. Buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho a todos. Gracias. Gracias, igual. Güey, ya contestó Brian, entonces hay que seguirle dando duro al proyecto, ¿verdad? Sí. Hay que ir preparando el informe de las horas de docencia también. Vaya poniéndome ahí, por ejemplo, Sí. cuánto invirtió en escribir esto, en escribir gráficas, para darle un detalle a él, ¿verdad? De las 400 horas que va a justificar, ¿verdad? Usted hágamelo para yo firmárselo. Usted es la que sabe mejor. Sí, Como sí. yo solamente le estoy haciendo el control con el trabajo, ¿verdad? Estoy revisando, estoy avanzando poco a poco en la revisión, ¿verdad? Ya creo que pronto va a tener ya la respuesta a esa cuarta entrega, para que no se atrase, ¿verdad? Sí. Ok. Jorge, en la tarea 5 va a haber 2 problemas que es hacer una cosa, bueno, unas cuestiones ahí, unas justificaciones de una clase que vamos a dar mañana o pasado. Voy a querer que usted me haga la pauta de eso, los cálculos de esos 2 problemas. Yo le voy a señalar cuáles son. Está bien. ¿Verdad? Porque son un poquito largos y ahorita estoy bien cargado, sea con la parte administrativa, ¿verdad? Ok. Está bien. Entonces, solamente eso era entonces, ¿verdad? Mañana continuamos a la misma hora. Bueno, está bien. Okay. Nos vemos mañana. Sí, que nos vemos. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, provecho. Bueno.